Romanos 5, 20 y 21. ¿Estáis allí? Voy a leer la palabra a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Vamos ahora un momentito. Padre, te damos gracias en este momento por tu infinito amor y misericordia. Te rogamos de que tú ministres nuestros corazones por la exposición de tu palabra. Ensancha nuestro entendimiento para que nuestra comprensión sea, Dios mío, más nítida y podamos absorber y entender y asimilar lo que tú quieres tratar con nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si, bueno, yo sé que sí, que había escuchado siempre en el argot, en el vocabulario evangélico cristiano, el tema de la ley y de la gracia. O estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia. Bajo la ley es estar bajo un sistema de normativa y de reglamento y de cumplir ciertas normativas, reglamentos, leyes, ¿vale? Eso nos garantiza unos beneficios. Y estar bajo la gracia puede estar bajo otro régimen donde la normativa y el reglamento no se ve tan contundente cuando se está bajo la ley. Y la cristiandad todavía está sufriendo de que no acaba de entender lo que significa la gracia y la ley. Por eso no llegamos a definirnos, no llega a haber una definición absoluta y plena hacia Dios, porque digamos que los dos pactos, el pacto de la gracia y el pacto de la ley, pues en el corazón de las personas está como mezclado. Porque nosotros por naturaleza tenemos una mentalidad de ley, mientras que la mente de Dios es conforme a la gracia. Nuestra mente de ley dice: oye, perdona, yo eso no lo veo justo. Decimos eso muchas veces, ¿verdad? Es porque nuestra mente está trabajando en base a la ley. ¿Os acordáis cuando Jesús habló de esa parábola que dice que un hombre tenía una viña y fue a buscar gente y acordó con ellos en darle de pago un denario, que era el sueldo de un día de trabajo, ¿no? Y bueno, hubo acuerdo, a las 6 de la mañana todo el mundo quedamos para trabajar, pues venga, todos para la viña, pero el viñador, el dueño, dice que a mitad de la mañana fue a buscar más gente que estaba por allí desocupada y también los llevó. Convino con ellos y los llevó. Y después, más tarde, otra vez trajo gente, incluso antes de acabar, al final de la tarde, volvió a entrar otro grupo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando dice la palabra que el dueño, ¿no? El viñador, el amo de la finca fue a pagar, empezó a pagarle de los que llegaron más tarde a los que estuvieron desde por la mañana. Supuestamente lo hizo a conciencia, ¿no? ¿Y qué es lo que dice la palabra que sucedió? Que les empezó a dar el mismo pago de lo que había convenido con los que quedó al principio. Claro, ellos en su mente, cuando vieron que les estaba dando lo mismo que había acordado con ellos, ya en su mente ellos empezaron a especular que el contrato, o sea, de alguna forma se había roto y que el dueño iba a ser más generoso con ellos. Pero ellos eso empezaron a cavilarlo en su mente. Y cuando llegaron a la hora de cobrar, pues el contrato seguía hablado y seguía lo que se había hablado, le dio un denario. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Eso no es justo. ¿Sí o no? Dijeron eso, ¿verdad? Porque esa es la mente de ley. Eso es una mentalidad que está hecha a la ley. La ley dice: usted trabaja, sí, pues usted merece tal salario. Usted no trabaja, no, pues usted, como dicen por ahí, se va a tener que buscar la vida, porque aquí no le corresponde a usted nada. Esa es la mente de ley. Claro, cuando venimos a Dios, esa mentalidad no vale. ¿Por qué? Porque Dios le paga al que no trabaja. Y uno dice: no, párate, eso no es justo. Pero es que Dios es bueno. ¿Qué dijo el empresario? ¿Qué dijo el jefe de la finca? Vamos a ver, no acordamos tú y yo, en esto sí. Toma lo que es tuyo y vete. O es que tú tienes envidia, le dice, porque yo sea bueno. Esa bondad de la que Jesús está hablando hoy
es lo que luego el apóstol Pablo quiere abrir más nítidamente, es la gracia de Dios. Y para entender esto, nuestra mente tiene que ser habilitada para entender la gracia de Dios. ¿Habéis visto los móviles que ven cuando dice actualice usted esta aplicación? Y te actualizan continuamente, porque si no la aplicación se queda antigua, no puede trabajar en la versión 2.0. Y tú tienes que estar continuamente conectado a Google y al satélite para funcionar aquí abajo. Nosotros, si nuestra mente no está conectada a la mente de Cristo, no podemos entender a Dios. Y el apóstol Pablo aquí, cuando le escribe a los romanos, le dice: el pecado reinó para muerte, pero la gracia no puede reinar por sí misma. Ella necesita de la justicia para que reine. Un reinado es un gobierno. Muchos hermanos en la fe no sienten ese gobierno de gracia en su vida. Muchos fingen que sí, la gracia de Dios, pero después lo interno dice: yo estoy más amargado, porque no lo sienten, entonces no está gobernando la gracia en su vida. ¿Por qué no gobierna? Pues ahí lo dice el apóstol Pablo: porque necesita de la justicia. Tú tienes que entender la justicia de Dios. Entonces yo preparé un pequeño croquis hoy, vamos a compartir poco, pero por lo menos que lo poco entendamos. Está la justicia que viene por la ley y está la justicia que viene por la gracia. Cuando nuestra mente no se adapta a la justicia de Dios, entonces nuestra mente está adaptada a la justicia de la ley. ¿Qué es la justicia de la ley? Que yo obro para tener mérito. Que yo me muevo, que yo me esfuerzo, que yo hago, que yo trabajo para obtener un mérito. Y lo estoy haciendo a lo mejor inconscientemente delante de Dios para querer atraer su bondad, su interés o su actitud hacia mí, queriéndome ganar la gracia. Eso es una mente de ley. La mente de gracia no trabaja así. La mentalidad de la gracia ha sido sujeta a la justicia de Dios. Y vamos a ver que entonces no es injusto que Dios coja y premia a una persona que no ha hecho nada, la premia como si hubiera hecho algo. ¿Y por qué lo hace? Porque hay alguien que lo ha hecho por él. La justicia divina no es loca ni es injusta. Al revés, es la más justa que existe. Pero ha querido hacerlo así para que todos entendamos que conforme a la ley no hay nadie que pueda merecer algo, porque hay que ser perfecto. Todo aquel que quisiera vivir bajo las obras de la ley, dice, tiene que obedecer toda la ley. Y por las obras de la ley, dice, ninguno puede justificarse para con Dios, porque siempre va a fallar en un punto o en otro. Santiago 2:10 dice que el que falla en un solo punto de la ley se hace transgresor de toda ella. Es declarado transgresor. El otro día una persona hablaba conmigo y decía: pero yo soy buena persona. Digo, bueno, yo no lo niego. Y como buena persona me dio su currículum de buena persona. En ese currículum yo quedaba muy bajito. Me puso como si yo fuera lo más vil. Y después nos mandó a todos allí. Pero él en su mente es buena persona. Eso es una mente de ley. Por eso no puede entrar a las cosas de Dios. Su propia mentalidad que tiene, su propia cosmovisión que tiene de sí mismo, aunque falla, pero se considera bueno, ya no puede recibir la gracia. Una persona que se considera que está bien, no puede recibir la gracia de Dios, porque de alguna forma dice: no estoy bien, pero algún mérito tengo. Pues ese mérito que tú dices que tú tienes, te excluye de recibir el mérito de Jesucristo, porque para recibir los méritos de Jesucristo te tienes que declarar en bancarrota. Es decir, no tengo ningún mérito, ni tengo nada con lo que acercarme a ti. Y Dios dice: ahora es que estás preparado, toma, yo te otorgo todo el mérito de mi hijo, porque por gracia eres salvo por medio de la fe. Ahí es donde Dios empieza a obrar. ¿Qué es lo que Pablo dice? Pablo dice lo siguiente: que el pecado reina para muerte. Hay muchísimos hermanos en la fe y en la iglesia que han aceptado a Jesús, intentan de seguirle, lo aman con todo su corazón, pero tienen un sentir de que están incompletos. Hay mortandad, hay enfermedad. ¿Por qué pasa eso?
no han llegado a entender la mente de Cristo. Entonces, para entender la gracia, que yo lo puse como una especie de óptica, una de visión, tienes que ponerte un lente. Es el lente de la justicia de Dios. Cuando Dios te pone las gafas de la justicia de Dios, tú lo ves todo claramente. Y te empiezas a entrar en la gracia es un océano que no tiene fin. La Biblia lo llama la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es inagotable su gracia. Es inagotable su amor. Cuando tú entras ahí, tú sientes el reinado. Empieza la gracia a reinar sobre tu vida. ¿Por qué? Porque te has puesto las gafas de la justicia de Dios. No intento de justificarme delante de Dios lo más mínimo porque no lo voy a conseguir. Simplemente descanso en que el que me justifica delante de Dios se llama Jesucristo. Cuando yo empiezo a entender eso, Dios me pone el lente correcto y ahora yo, además de que descanso, porque ese descanso es real, dice que el efecto de la justicia, en este caso de Cristo, es la paz, y la labor es reposo y seguridad para siempre. ¿A qué se refiere Isaías 32:17 cuando dice la labor de la justicia será reposo? Es la labor que hizo Cristo cuando vino a esta tierra. Vivió en santidad completa delante del Padre, en un cuerpo de semejanza de pecado. Fue tentado en todo y no pecó en nada. Y después, como el Cordero de Dios, fue enviado a la cruz y dice que se hizo responsable de todos nuestros pecados. Eso es una labor que Él hizo. Y yo me beneficio de su labor. Cuando yo me beneficio de la labor de Cristo, entonces lo que empieza a computar en mi corazón, ¿sabe qué es lo que es? Es reposo. Él se ha fajado, Él ha sudado, Él ha trabajado. Él lo ha hecho todo y ahora me ha preparado un lugar donde yo entro y automáticamente vivo ahí en descanso, en paz y en reposo. Pero ¿sabéis una cosa? Es tan grande la bondad de Dios, el regalo es tan impresionantemente inmenso que nos cuesta creérnoslo. Hay algo en nosotros que dice, déjame que yo me gane algo, ¿no? O déjame que de alguna forma por la gratitud que siento te devuelva un poquito. No. Porque si tú participas en un poquito, ese poquito es un poquito de gloria. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Él quiere que tú vivas toda la vida de su favor. Quiere ser tu Dios en todas las áreas. Quiere ser tu Padre en todos los momentos. Y tú simplemente te abandones a su obra y a su palabra. Y ahí lo que computa es la fe y la persona del Espíritu Santo. Por eso que cuando tú entiendes la justicia, sientes que el gobierno al que tú estás sujeto es un gobierno de gracia. Y un gobierno de gracia es todo gratis. Lo que pasa es que la mentalidad de ley dice, qué cara dura, ¿no? Vive de gracia. Sí, la ha diseñado así. Es un diseño que yo no me he inventado, lo ha diseñado Dios. Cuando yo me acepto eso, es cuando empiezo a sentir verdaderamente, de una forma sobrenatural, lo que es ese reinado sobre mi vida. Y empiezo a ver, me ponen las gafas de la justicia de Dios y lo veo todo clarísimo. Y es donde entro en ese reposo, en esa quietud. Y la persona que empieza a santificar la vida del creyente se llama el Espíritu Santo. Os voy a compartir unas cosas que yo tenía aquí ya de un tiempo atrás, pero que las quiero compartir para que ustedes lo sepáis. Originalmente, cuando Dios empezó su diseño, no estaba previsto en el diseño original, aunque Dios lo sabía de antemano, por su consejo anticipado, porque Dios es omnisciente, pero no estaba previsto el pecado. En el diseño de Dios, Dios no diseña las cosas con maldad, ni con pecado, ni con traiciones. Pero lo sabía de antemano, ¿vale? Pero en el diseño no estaba previsto el pecado, por eso es que no hay ley en el principio. Cuando el hombre peca, entonces que Dios tiene que introducir la ley para hacerle ver al hombre que es transgresor. Por eso, originalmente, el pecado en el mundo no había transgresiones. Pero cuando la ley vino al hombre, además de haber pecado, entonces hay transgresiones. Por lo tanto, el hombre no se daba cuenta que era un pecador hasta que Dios no le introduce su ley. Pero no estaba en el diseño original.
¿Entendéis que el diseño original de Dios es gracia? Se supone que el hombre entraba al conocimiento de Dios de una forma de inocencia, y en esa inocencia, cuando iba madurando, entra en una conciencia sin pecado. No sucedió así, porque el hombre comió del árbol de la independencia, o del bien y del mal. Se independizó de Dios, queriendo vivir por su propia forma, y es imposible. Dios entonces ahora tiene que hacer un plan de salvación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que como Dios es amor, se propuso en su corazón darnos gracia y misericordia por causa de que el problema del pecado no lo podíamos resolver por nosotros mismos. Pero el hecho de que Dios sienta amor por nosotros, gracia y misericordia, ese sentimiento tampoco lo habilita a Él para decir, no, pues os salvo y ya está. No puede. Para Dios salvar era fácil, pero salvar justamente ya no era tan fácil, porque su justicia le requería a Él que el hombre estuviera a la altura de su santidad, y el hombre no estaba. Entonces esto muchas veces nosotros no lo entendemos, por eso es que hay tanto conflicto en nuestra mente. Para Dios salvarnos puede ser fácil, pero salvarnos justamente ya no es tan fácil. Alguien tendría que estar a la altura de hombre y de Dios a la vez. Lo que Dios requiere del hombre, ¿quién iba a darlo? Él mismo entonces tuvo que solucionar el problema. Por eso que es que nosotros cuando hablamos de la justicia de Dios tenemos que profundizar manejando bien estos términos, porque Dios prefirió que su hijo fuera a la cruz y morir como un maldito antes que faltara su propia justicia. Por lo tanto, el tema de la justicia es muy importante para Dios, porque nos ha dado una salvación legal dentro de los parámetros de su justicia, porque la justicia de Dios, cuando la sujetamos a la ley, entonces es una justicia conforme a la ley. Y esa justicia no se conforma, esa justicia dice, oye, oiga usted, por favor, esto no es justo. Usted ha pecado, sí, usted tiene que morir. Usted no ha pecado, no, entonces usted vive. Eso era la ley. Por eso es que Jesús se tiene que ajustar a la justicia de Dios y cumplimentarla, llenarla. Y todo el requerimiento de santidad que tenía, Jesús lo da. Dice la Biblia que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jamás transgredió la ley de Dios, su ley, ni siquiera moralmente aquí adentro. Eso es santidad. Santidad significa absoluta pureza moral. No hay ni un solo ser humano que haya podido estar a la altura de Jesucristo. Cuando Jesucristo se entrega por nosotros, eso es lo que nos computa a nosotros. Por eso que nosotros cuando venimos a Cristo no recibimos un perdón normal. No somos perdonados, somos justificados. Una persona que se le perdona, se le cancela la deuda y se le deja que se le vaya, pero no se le tiene como una estima. Pero un justificado sí. Porque un justificado se le imputa el mérito de Cristo. Y Cristo ha pasado por un tribunal, lo han juzgado y ha sido declarado inocente. Y a nosotros los méritos de la inocencia de Cristo se nos imputan a nosotros. Por eso es que cuando entendemos la gracia de Dios bajo lo que Cristo ha hecho, simplemente lo único que podemos hacer es recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Es lo único que podemos hacer. Y si en fe te desarrollas en esa gracia, recibes más. Porque dice la Biblia que todo tomamos de su plenitud, gracia sobre gracia. Dios te da más. Y si tu entendimiento se ensancha, te da más. Y si te ensañas, te vuelve a dar más. Y nunca se va a acabar porque no se acaba esto. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Que su justicia es la base para nosotros vivir descansados en la gracia de Dios. Muchas veces me han dicho a mí, no prediques la gracia que te está convirtiendo en un gracioso, o la gente no entiende esto y se va para allá, para acá, ¿vale? Es verdad, puede haber parte de verdad, pero no podemos dejar de hablar de esto porque es que es la única forma donde vengamos al final a estar correctamente delante de su presencia. Todos los que quieren vivir por la ley, al final no van a poder entrar porque no les va a dar. Solamente los que viven por la gracia son los que reciben la visión y el alumbramiento del entendimiento. Conforme Dios te ensancha el entendimiento, te da una capacidad de comprensión superior para comprender su proyecto, su diseño. Y esa capacidad de comprensión hace que en ti se almacene conocimiento.
El conocimiento de Dios trae convicciones al corazón. Una persona que está totalmente convencida en su espíritu, convencida, ya le venga lo que le venga, no se mueve de ahí. Son pilares. Una persona que no está convencida, sino que emocionadamente o emotivamente o en los sentimientos está con lo de Dios, cuando le vienen las pruebas tiembla. Porque le falta revelación y los ojos de su entendimiento no han sido alumbrados conforme a esta verdad. Cuando Dios te revela su justicia y tú sabes que la justicia de Cristo es tu justicia, ya no tienes que ser un hipócrita ni fingir nada delante de los hombres ni delante de Dios, porque has sido aceptado por los méritos de Cristo. La religión, entonces, como no entiende eso, le mete levadura al corazón de cada creyente para que finja y dé un fruto artificial. Por eso, una persona que su justicia está hecha en base a la ley, está caído de la gracia, no tiene luz, está incompleto, está sin visión, tiene una interpretación incorrecta de las Escrituras y está en otro evangelio. ¿Por qué? Porque su lente son las obras. Pero otro que no está así, sino que simplemente está agarrado a la cruz, tiene visión, está bajo la gracia, está completo, tiene una correcta interpretación de las Escrituras, está en el Evangelio de Jesucristo, que es el que predicó el apóstol Pablo, y tiene como el lente para mirar todas las cosas de Dios el significado de la cruz. Es la única forma donde nosotros crezcamos hasta la estatura de un varón perfecto, dice la palabra. El crecimiento que Cristo nos puede dar, no hay medida literal para decir esta, no existe. Por eso la gracia reina por medio de la justicia. Y ese reinado nos lleva a nosotros a alcanzar cosas que Dios tiene para nosotros. Pero si no entendemos la justicia de Dios, tenemos un tope puesto. Y estamos siempre con ese sentimiento de que no acabo de llegar. No llego, me está faltando algo. Siempre me está faltando algo. Yo he estado años así, algo me está faltando. Buscando lo que me falta. Evidentemente me estaba faltando algo, pero ese sentimiento de... Y ya cuando pasas por la cruz, entras a ese océano, ya se acabó la búsqueda. Estaba ahí dentro. Era la justicia de Dios. Dios quiere darnos eso, ese reinado de gracia. Ese bendito reinado de gracia. Muchas veces yo veo a la gente que pone cosas por el WhatsApp, por los estados, y dice oraciones públicas. Gracias porque yo sé que tú estás conmigo, Señor, y porque tú me guardes, porque esto... Y está como queriendo decir algo que no tiene por dentro y lo quiere manifestar por fuera. Cuando una persona tiene gobierno de Dios dentro de su vida, no tiene que decir nada por fuera ni publicarlo en ninguna parte. Está alimentado, sobrado adentro. No tiene que mostrar nada por fuera. Pero cuando empezamos a mostrar por fuera es porque adentro hay soledad, hay escasez, hay alejamiento. No está Dios gobernando ahí. Y ese es el síntoma. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando el Espíritu de Dios nuestro está encontrado todo el tiempo ahí dentro, no tenemos que impresionar a nadie, ni tenemos que justificarnos delante de nadie. Simplemente estamos en ese reposo, andando en una confianza completa y tremenda a los ojos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere darnos. Esa realidad, esa gracia. Eso es una realidad, es una verdad absoluta. No necesita que nadie le añada. Así que esto es lo que yo quería compartiros. Hay hermanos que han llegado a última hora, pero bueno, por la gracia de Dios, pues Dios nos va a llevar, yo pienso que nos va a llevar más allá de donde estamos. Vamos ahora, Padre, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, por los hermanos aquí presentes. Gracias por el testimonio de Alicia, Señor, nos ha edificado. Te damos gracias, te rogamos que tú sigas haciéndolo con cada hermano, Dios mío. Sigues tú guiándonos, Dios mío, hacia aquello que tú te has propuesto en esta hora, Dios mío. Y en ti, Señor, estamos esperando siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria.